Happy Monday. Well, congratulations, or enjoy the people who are enjoying Carnival and Mardi Gras. It's that time of the season. A lot of our team and down in Latin America are having their beach time, which is also important. Today we're going to talk with Maria Jose Bernal, also known as Mirohura. Hola, Ebony. Hola, Mirohura. María José, ¿cómo están? Estoy mostrando sus obras un poco. María José Bernal es una artista de México, basado en México. Está muy activa en el área de sostenibilidad, locally grown, farm to table, food consumption. Y muchas de sus obras son, hola Ebony, son obras de gallo, roosters and hens. Y tiene su propio sentido, lo cual María José Bernal va a contar con nosotros en un rato. Mientras tanto estamos esperando más gente. Le damos unos minutos porque todavía no son las 6. Comparto unas obras de María José. Verás que los gallos están como pintados de diferente ángulo, y también la composición y cómo está el background y todo es muy diferente, aunque el tema principal se repite. Entonces, eso es una cosa muy interesante de sus obras y nos llamó la atención. Así que ya ella está en nuestra galería. Son de mucho color, como sus feathers. Tiene mucho color también, súper colorido. It's very, very beautiful. Y a ver, les muestro unas obras más. Esa es un poco más crudo, ¿no? And a few more paintings. Creo que todavía no mostró esa. ¿Qué les parece? This one looks like a younger rooster, ¿no? Que todavía está en el proceso de madurar. Hola, ¿cómo están? Ahí está Annie. Entonces Annie va a ser nuestra curadora que va a guiar la conversación. Ahora la invito, tanto como María José. Hola Annie, estoy invitándote. Hola, ¿Cómo estás? hola Su, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Ok, ¿Cómo están? todo chévere. ¿Estás disfrutando carnaval Buenas noches para desde nuestros la ciudad? seguidores. Sí, sí, pues sí, nosotros este lunes y martes de carnaval, eh, allá me imagino que el carnaval no se da, prefiero en Washington ni Acá en no, Estados Unidos. pero en Ajá. regiones de los Estados Unidos sí, se llama Mardi Gras y lo celebra en el sur, en New Orleans. eh, sí. ¿Carnaval es algo Ah, qué bien. en Caracas? ¿Perdón? ¿Carnaval es algo que celebra mucho en Caracas? También. Sí, o sea, forma parte de las celebraciones, digamos, del año, así como Semana Santa, así lo llamamos acá, Ajá, ajá. bueno, y las Navidades, o sea, son como las tres celebraciones anuales que forman parte como de nuestra cultura, pues, ¿no? Y sí lo celebramos, acá en Caracas hay carrozas, hay zonas donde los carnavales son como un poco eh, más intensos, más alegres, ¿no? Especialmente hacia el oriente del país.
Entonces, Ah, bueno, es toda una tradición, es muy lindo, los niños se disfrazan, muy lindo, de verdad. bueno, gracias por estar Sí, en este live durante Carnaval, Ani. sí, con todo gusto. Sí, bueno, hola José Gregorio, hola Ana, y bueno, a todos nuestros seguidores de Arte Original. Sí, estoy invitando a María José. Ahí está. Hola, 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 ¿cómo están? hola ¿qué María tal? José, ¿cómo estás? Bien, Ani, qué gusto verte. Su, qué gusto conocerte. Hola, Encantada. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. bueno, bien. Bueno, muy emocionadas que estás acá con nosotros. Te mostré un poco de tus obras antes que juntaste y ahora Ani va a guiar la conversación contigo. Muy bien, vengan. Sí, sí, bueno, María José, nada, súper gustosos de que nos acompañes en esta conversación para conocer un poco más de ti, de tu obra. Bueno, estábamos justamente conversando ahorita que aquí son días de carnaval, hoy y mañana martes, entonces, bueno, Ujú. son fiestas nacionales. Eh, y bueno, muy contentas, contentos de tenerte acá, María José. Y bueno, antes de iniciar esta conversación contigo, bueno, a todos nuestros seguidores, me gustaría como presentarte, por supuesto, y dar como una introducción de tu trabajo. Y después guiar tres preguntas puntuales, ¿no? Que te las voy a decir después de iniciar tu introducción, que tiene que ver mucho con tu actividad. María José es una artista, es pintora y es una inclinación que le viene de familia. Su padre es pintor también y tiene mucha sensibilidad hacia la imagen, hacia el arte. Pero también María José está formada en el área pedagógica, es docente y trabaja mucho en situaciones, vamos a decir, educativas, pedagógicas, de formación, sobre todo relacionadas con el entorno familiar, con los niños, relacionado con el arte, ¿no? Entonces hay un enlace muy particular entre, digamos, su vivencia, ya digamos como artista también, pero su vivencia como la persona que guía a través del arte, ¿no? Entonces, el trabajo con María José fue, digamos, conocer su obra fue muy simpático porque, en principio, el trabajo de María José, muy importante, y aquí hago la acotación, me dijo, es mi rojura, su nombre artístico, que ella nos hablará posteriormente, está relacionado y vinculado con el tema del gallo. Es un gallo expresionista, para mí puede ser formar parte de la fauna, del paisaje, pero para María José todo esto nace por, digamos, una motivación muy particular. Entonces, me gustaría que María José nos compartiera, así como en una primera conversación me compartió, en principio, ¿por qué mi rojura? ¿No? Mi rojura. Sabemos que mi rojura está asociada al rojo, pero necesitamos saber, o sea, ese enlace de mí, además mi rojura, y saber cómo nace esta vinculación o esta motivación o este clic, esta conexión con el tema del gallo, que es algo muy particular, un ave de corral, un tema doméstico, si se puede decir. Y finalmente, María José, te dejo las tres preguntas. Tus proyectos futuros. Entonces, nada, te queremos dar la bienvenida. Sé que eres de una personalidad, digamos, con mucha presencia. Entonces, queremos hablar un poco de ese enlace de tu personalidad con tu trabajo y luego cómo nace esta motivación del gallo, o sea, el trabajo con el gallo. Como dije antes, eh, bueno, mientras María José se conecta acá nuevamente. Sí, Perdón, estas no te cosas pasan. preocupes, Ah, no te preocupes. ajá, Sí, entonces, bueno. bueno, María José, nada, te damos la palabra y nos gustaría saber un poco más de ti, de tu trabajo. Bueno, pues gracias, estoy encantada de poder tener esta charla y contarles un poco de esto que me preguntas, Ani. Efectivamente, cuando pensé cómo es que yo quería firmar mis cuadros, pues como que decía María José Bernal, pues sí, pero no, como que quería algo que
que no fuera tan largo, porque además visualmente firmar María José Bernal era como muy largo, ¿no? Entonces, y bueno, esto salió por como abrí mi perfil de Instagram. Y en resumen, hoy lo que les puedo contar es que es mi rojura la que pinta, mi rojura la que crea, ¿no? Esa rojura que tengo yo, y la rojura, pues es como, es la fusión de dos palabras, que es rojo y locura, ¿no? Y entonces, rojo, que es mi color favorito entre muchos, porque la verdad es que yo creo que todos me gustan, pero el rojo me parece que es un color que aunque para muchos pudiera ser únicamente dolor o en alguna época o en algunos estratos es poder, para mí el rojo implica vida, implica pasión, el rojo es vida, el rojo también es dolor, el rojo es la sensualidad, el rojo es el erotismo, el rojo es alegría, es vida, es fertilidad. O sea, para mí el rojo es muchas cosas con las que me siento yo identificada. Y locura, pues porque sí, en algunos momentos de mi vida me siento que estoy como un poco loca, ¿no? Como que no sé, a Está bien. veces me siento que percibo la vida de una manera a lo mejor distinta a muchas personas o veo cosas que mucha gente no ve. También de repente bailo mucho, me expreso mucho y entonces es como, ay, María José, estás muy loca, ¿no? O sea, mucha gente así me dice y a mí me gusta mi locura, me gusta ser así, me gusta quien lo llame locura, pues quién es loco en este mundo, todos tenemos algo de locos también, ¿no? Y entonces es la fusión de estas dos cosas, de rojo y locura, y cuando yo pinto de verdad es que me vuelvo un poco loca y me puedo perder y me genera una paz, una alegría, una energía que es como, es que es mi rojura la que pinta, o sea, es todo eso que tengo adentro que es lo que hace que yo pinte, entonces por Qué eso firmo mi bueno. rojura. Bueno, eso, este, Sí, qué bueno, María José. Sí, fíjate, también es una parte que tú comentabas, digamos, este apartado que es muy importante para entender también un poco tu personalidad, ya el hecho de tú tener un nombre artístico, ya el hecho de tener un nombre artístico con Mi Rocura, ya indica que hay un enlace muy importante en cómo generar esa, digamos, esa expresividad en tu trabajo. Pero al mismo tiempo, fíjate, tú me comentabas que en este trabajo que estamos presentando a través de Arte Original, que está enfocado al tema de la gallina, ¿no? Tiene mucho que ver con tu actividad, vamos a decir, comunitaria, pero también autosustentable y de apoyo, ¿no? De apoyo a la comunidad a través de la alimentación orgánica. Entonces, hubo un clic justamente como parte de esta actividad, como parte de esta actividad, como parte de esta actividad que tú me dices, bueno, vi este lugar donde están las gallinas, donde ellos están empollando, no sé, y esa fue una escena que desencadenó un tema, un trabajo, así de es. tú empezar a trabajar, como estás diciendo, con locura, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó Bueno, allí? sí, lo dices muy bien, Ani. Yo tengo como 7 años dibujando mucho, tengo muchas libretas donde dibujaba, pero yo pertenezco a una comunidad agrosustentable que se llama Nuestro Huerto, CSA, y ahí, cuando yo fui por primera vez, hace como 2 años, yo conocí a las gallinas de libre pastoreo, gallinas felices que estaban ahí, ¿no? Adentro bueno, de una granja, libres, y ver el color, ver esa cantidad de gallinas, todas blancas, con sus crestas rojas, los bebederos, los comederos eran rojos, o sea, esa combinación del rojo con el blanco, pues hizo clic. El ver a las gallinas en tantas posiciones, como que a mí me contaron una historia y yo llegué y me puse a dibujar gallinas y justo ahí fue cuando di el paso a pintar, porque lo tenía en mi cabeza y decía, es que ese blanco y ese rojo los tengo que plasmar y luego metí un turquesa y entonces, bueno, pues si ustedes entran a mi Instagram ahí pues, ven toda una colección de gallinas, que la colección se llama Totolín, que significa gallina en maya. ¿No? Y entonces, Ok, es una serie y la serie va a seguir porque además cada cuadro cuenta una historia y las historias
te identificas con esas historias. Si tú ves el título del cuadro, hasta te hace reír, ¿no? Porque tiene mucho que decir. Eso por un lado. Y después un día, pues llegué ahí y vi un gallo, estaba el gallo, ¿no? Y dije, mira, este gallo es un buen ejercicio de acuarela. Las plumas, es un buen ejercicio para practicar la acuarela. Y pues llegué a pintar un gallo, y a alguien le gustó el gallo, y vendí un gallo, y vendí otro, y así, y entonces pues ya los gallos se volvieron como parte de, hay quien me pregunta que por qué pinto gallos, y digo, pues mira, la vida me lo puso, y yo pinté gallos, y me encantan mis gallos, me divierto mucho en el proceso, ¿sabes? No pinto pensando en quién lo va a comprar, sino, sino en cómo puedo combinar colores. Y además, estas colecciones de gallos han surgido de fotografías, de lugares, de comida, de personas, y esos colores de esas fotos, ustedes pueden ver en el Instagram, ¿no? Es una foto de un platillo y el platillo se transforma en gallo. Y entonces el gallo Sí, tiene los colores, formas, algunas texturas que tienen la foto. Y eso suelo hacerlo mucho, como inspirarme en algo y sí, transformarlo, ¿no? Y entonces esa es la historia de los gallos. sí, Y es curioso fabuloso. que mis gallos son Ujú, como muy detallados, muy trabajados, muy sí, meticulosos, y las gallinas son acuarelas mucho más sencillas, libres, son en ah, tinta y son trazos sueltos. ¿Por qué? No sé, habría que preguntarle a algún psicólogo que tiene ok. que Ah, decir al fíjate, no, respecto. no, fíjate que no había reparado en eso. Por ejemplo, como parte de tus trabajos vinculado al tema de la gallina, insisto, Ujú, en uno de tus viajes, un viaje que realizaste a Nueva York, justamente como parte de los 15 años de tu hija, hiciste una serie, ujú. Gallo en el aeropuerto, Gallo en el metro, Gallo bajo el puente. Ya luego, a través justamente para ilustrar pues, platillos propios de la comida mexicana, hiciste unos gallos, así como lo estás comentando ahora, unas pinturas, ilustraciones, en las que colocaste, por ejemplo, gallo Mario, gallo papada, pavlova entera, gallo guajolote, gallo en nogada. Y cada uno tenía la personalidad del plato al que te estabas refiriendo, y no solamente eso, sino también una gama cromática relacionada también con los ingredientes y la presentación de cada platillo, ¿no? Así es. Entonces, me pareció muy curioso, me pareció una conexión bastante rica, no solamente en cuanto al contenido, sino también rica visualmente, estas relaciones que tú haces entre la gastronomía, los lugares a donde vas Así es. con este tema del gallo. Ahora te pregunto, María José, sé que esto forma parte, vamos a decir que de una imagen que desencadenó un trabajo. Tú me comentabas también, bueno, como va viniendo, allí vamos enfocando el trabajo. Ujú. Digamos, después de, como comentas, de estos 7 años, un poco más de actividad, de presentar tu obra y de incluso ser una sorpresa para ti, la receptividad que ha tenido tu trabajo, está un punto que quiero comentar. Eh, Ninguna de tus imágenes es idéntica, todas son distintas, ¿no? Distintas no solamente en cuanto a que pueda haber una composición distinta, en posiciones distintas, sino expresivamente distintas, líneas distintas, colores distintos. Es como que si cada uno tuviera como una emoción, ¿no? Pero al mismo tiempo yo digo, en el fondo es la misma persona, no solamente por el gallo, sino por la manera como tú lo plasmas, ¿no? Esa, esa cosa tan diversa, pero al mismo tiempo esa personalidad que se intuye, se ve o se siente en ese trabajo. Pero al mismo tiempo pienso, esto fue un desencadenante. Pero, por ejemplo, mi rojura, ahorita, en relación, mirando hacia atrás, digamos, a esta actividad temática, vamos a decir que son como los escritores, o sea, que escriben y nada, escriben y sacan todo lo que tienen, y luego se abren a nuevas experiencias, a nuevas imágenes. ¿Qué está haciendo mi rojura en este momento? ¿Hacia dónde se perfila su trabajo?
O sea, ¿qué ha habido de madurez en tu obra en este tiempo? Si es así, eh, cuéntanos un poco, o sea, cuál es tu enfoque, si hay un nuevo enfoque o si mantienes este tema de las gallinas. Bueno, mira, qué bueno que lo dices, Ani. Un tema que ha rondado por mi cabeza y desde hace mucho tiempo es, ¿cuál es mi estilo? ¿No? ¿Cuál será mi estilo? O sea, no, Ujú. no. Y he tenido muchas opiniones de expertos y de no expertos. Hay quien dice que sí tienes que tener un estilo y que te tienes que distinguir porque ahí viene la de los gallos, ¿no? Como las manzanas de Marta Chapa y está. Y a mí la verdad es que eso no va conmigo, porque es que a mí la vida me inspira muchísimo en muchísimos temas. O sea, a veces pinto personas tocando jazz, ¿no? Como pueden ver aquí, tengo ahí un jazzista pintado en una sola, así, de inspiración rápida que te lo compartí cuando lo hice. Este, yo voy, sí quiero seguir pintando gallos, sí o sí, o sea, y me encantará que digan, esos son los gallos de mi rojura, me encanta que lo digan, pero mi rojura también puede Ok, hacer muchas cosas. Y a mi rojura si le piden un cuadro, le gusta saber de la persona a quien le pinta, ¿no? Yo quiero que tú conectes con ese cuadro a través de mí, a través de lo que yo pinto, ok, pero que ese cuadro cuando tú lo veas sea tuyo. Entonces, yo voy un poco y creo que esa es mi forma de vivir en todo, no nada más en la pintura, en dejar que la vida te vaya llevando un poco, ¿no? Sin que esto tenga que ser un ujú, desorden en tu vida y ahí hoy esto, mañana, sino siempre perseverancia, paciencia, disciplina, que a veces nos cuesta, ¿no? A los artistas, pero paciencia, perseverancia, pero un poco sin parar, sin parar, sin parar, pero dejando que la vida te vaya presentando hacia dónde ir. Y entonces yo hoy sí voy a mandar gallos, ahorita están, bueno, voy a mandar unos gallos a Puerto Vallarta, no sé, están en San Miguel Allende, o sea, los gallos sí, ahí van a seguir, pero todo lo que venga alrededor de los gallos, si es pintar jazz, si es pintar un paisaje, si es pintar algo abstracto, lo voy a hacer porque yo en mi vida personal soy muy así. O sea, tengo amigas de todo tipo y así me gusta, ¿no? Me gusta tener amigos, no nada más de un solo tipo de amigos, sino de muchos tipos de amigos. Me encanta conocer, me encanta ver de todo, me encanta ir a un mercado y sentarme a comer unos tacos, como me gusta ir a un restaurante súper elegante y disfrutar igualmente. Entonces, yo soy así, soy como, pues, de muchos estilos, ¿no? Entonces, oye, pues allá voy, ¿no? Los gallos siguen, las gallinas más, las gallinas, estamos sacando una línea incluso de textiles con Totolín, con las qué bien. gallinas, textiles, delantales, queremos hacer, bueno, mi sueño es hacer una vajilla divina de gallinas, o sea, eso es una línea ya, que ya está ahí. Los Qué gallos van a bien. seguir y todo lo demás que se nos ocurra, pues también, ¿no? Oye, súper. Bueno, María José, mi rojura, nos encanta que compartas esa experiencia muy enriquecedora además, porque fíjate que yo siento que es la experiencia de una persona que ha transitado por el mundo del arte, vuelvo y repito, desde un ámbito de formación hacia otros, pero que por una personalidad tal cual tú no las estás manifestando, sientes una conexión y una sensibilidad. Y bueno, esos canales de comunicación que se van abriendo, es importante reconocerlos, ¿no? Y es importante decir, mira, esto es lo que me mueve y hasta aquí, y por aquí este es mi camino. Y lo que estás diciendo, y quiero, digamos, resaltar el punto, que es la disciplina, la capacidad de comunicación, digamos, del ojo con lo que mueve y sobre todo estar abiertos. Yo creo que parte de la labor del artista es ir siempre un paso adelante, innovar un poco. A veces ese paso adelante es un paso completamente acertado. A veces no tanto, pero a veces ese no tanto resulta que termina siendo el paso gigante para seguir digamos, a una nueva etapa. Entonces, forma parte de ese transitar, ¿no?
yo no voy a llamarlo de evolución porque no, porque cada etapa es importante, Sí, sino de ese transitar y de ir, sí, y de ese ir moviéndose. sí. Yo no sé si Su tenga Ani, una pregunta, solo, Su, para María José. Ajá, solo quisiera ajá, una dime, María cositita más. José. Ajá, Lo dijiste muy bien en esto de ir transitando. Te puedo decir que cuando empezó la pandemia, que un poco antes de la pandemia, como un año, fue que yo conocí nuestro huerto. Pero sí fue un año en el que yo me abrí a muchas cosas que no me había abierto, y que dejé que pasaran, como abrirme a tener mayor conexión con el campo, Mm. con un huerto, con lo natural, mayor conexión conmigo misma, con mi cuerpo, con mi forma de ser, el permitirme ser más yo, ser más libre, el dejar un poco al lado el que dirán, el que piensan, el tengo que ser perfecta, tengo que ser la buena, la en esto. Sí tiene que ver el que dije, tengo que soltar y tengo que aprender nuevas. Adopté un perro, yo no quería a los perros, y adopté un perro. O sea, sí ha sido un camino de fluir, de aceptar y de decir, hay nuevas formas y hay distintas formas de hacer las sí, cosas, ¿no? Y bueno, y con esto, pues la pintura así va a ser y va a seguir. Y ya. qué bueno. Mm. Me alegra mucho, María José. Eh, Su, sí, María José, tenemos dos preguntas de los participantes. Uno es, ¿tiene algún ritual antes o durante la creación de sus obras de arte? Y el segundo, ¿existe alguna obra en particular con la cual conectas en una manera más profunda y por qué? Ok, si tengo un ritual. Bueno, no tengo un ritual exactamente porque me es difícil con mi vida familiar, ¿no? Y los hijos y demás, me encantaría poder tener, a veces pinto así de ahorita, pero cuando puedo hacerlo, sí, siempre es ponerme ropa cómoda, es tener buena luz, música, siempre tengo una playlist que se llama Para Pintar. Y también depende de la hora, es la música que pongo. Si pinto en la mañana, es música clásica. Sí, música clásica. Pero si es en la tarde, noche, entonces puede estar acompañado de un mezcal. Y y sí, música, tengo esa playlist que es para pintar y es música de muchos tipos. Es una música muy variada, pero siempre es una música muy fuerte. A mí me fascina bailar, entonces sí hay momentos que entre que bailo y pinto y me supervuelo pero música, podría decir que mi gran ritual para pintar Mm, es la música. mm, Sí. ok. Y fabuloso. la otra pregunta, ¿cuál Ajá. era? ¿Existe alguna obra en cual particularmente conectas más, en una manera más profunda y por qué? ¿Alguna de mis obras? Ujú. Uy, no, es que todo lo que hago lleva mi, Parte de ti. mi alma, sí, o sea, lo disfruto, sí, a veces ni siquiera es que lo piense tanto, todo lo que hago lo disfruto muchísimo, entonces lo que haga es pues lleva muchísima pasión, no sé si ahorita podría decir si hay algún gallo que me gusta más por el colorido, a lo mejor, pero que me guste, pero no, es que en todo es como que voy yo. Ahora sí me pasa que digo, yo si me preguntas cuál sería como mi estilo a lo mejor, pero luego no sé por qué acabo en los gallos o acabo en ser así, es como echar chorretes en una pared y pintar y hacer y las gallinas son más yo, o sea, es como más mi personalidad. Si Ajá. fuera eso, ¿no? Es como más así, trazos, y siempre acabo a los gallos poniéndoles un trazo mal hecho, siempre, pero yo creo que todos tienen un toque, no sabría decir si hay una así. Mm, ok, chévere. Sí. Em, Ani, ¿tienes unas preguntas más? Creo que Ani está... Bueno, por ahora no. De mi parte eran estas tres preguntas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Hay unos problemas ¿Me de conexión. escuchan? Eh, Sí, ok.
Sí, de mi parte eran estas tres preguntas que anuncié en un inicio, que creo que son como grandes bloques que definen, pues, ¿no? Para mí, el trabajo y, digamos, la presentación de María José. María José, te damos las gracias. Gracias. María José es, bueno, una de nuestras artistas de México. Gracias por nada, por el apoyo. Gracias, y gustosamente estamos aquí disfrutando de tu, bueno, de tu trabajo, disfrutando de esto que nos cuentas, que bueno, que nos lo estás compartiendo. Y nada, súper contentos, de verdad que sí. Sí. Ay, pues María José, antes que vayas, tres palabras que define tú como artista o tus obras, si nos compartes. pasión, Ajá, color, espontaneidad. súper. Pensaba Fabuloso. que vas a En decir efecto, intensidad, ¿Qué en iba a decir efecto. qué? intensidad, como intenso, pero creo que eso Pues va con pasión, pasión, ¿no? sí, Sí. sí, sí, sí. Súper. Pues sí. Oigan, no, gracias a ustedes. Ha sido un placer las pláticas que hemos tenido y el formar parte de este grupo de artistas y irlos conociendo también, ¿no? Porque pues yo también he conocido a muchos a través de ustedes y bueno, pues gracias y aquí estamos. Y Súper. ahí en @mirojura, ahí pueden ver todas las locuras, las locuras que hacemos. Bueno, muchas gracias, Fabuloso. María José. Bueno, Tenemos Bueno, el link gracias. para ver las obras de Miro Jura, María José Bernal, acá en el comentario. Y bueno, seguiremos en contacto. Su, qué gusto conocerte. Bueno, Igualmente, Yo sí. sí te conocía porque te veo, pero no nos conocemos así. Yo también por tus Instagrams. Bueno, bueno, qué buena ocasión. De verdad que muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, Su. Gracias a nuestros seguidores, a quienes nos acompañaron hoy en esta, vamos a decir, en esta conversación. Y bueno, los seguimos esperando en los próximos encuentros. sí. Gracias, gracias a todos los que andan por ahí, Gracias. que ya los vi, que se conectaron, a toda la Sí, gente que gracias a quiero. todos. Buenas Gracias, noches. gracias. Bye. Chao. Bueno, buenas noches. Bye. 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 Buenas noches.